noches. Gracias por estar aquí una vez más, porque gracias a vuestra asistencia estas conferencias son posibles. Os pedimos, por favor, como siempre, en primer lugar, que pongáis los móviles en silencio, modo avión y demás, para no molestar a los compañeros y tampoco al conferenciante. Y damos gracias también a la asociación Hipatia, que de manera periódica pues, organiza este tipo de conferencias que son tan interesantes para todos nosotros. Ahora a presentar a Rafael Mateu, al que le damos las gracias también por su asistencia hoy aquí. Es un habitual ya de Hipatia, dando conferencias con nosotros. Y bueno, él es Rafael, y uno de los roles que interpreta es el de psicólogo, y además es conferenciante también y profesor de psicología y de filosofía. Así que hoy vamos a hablar acerca de los efectos psicológicos y espirituales que la música clásica tiene en todos nosotros. Seguramente muchos de nosotros hayamos oído hablar los efectos que, por ejemplo, tiene la música clásica sobre las vacas, que hace que generen más leche y además de mayor calidad. Es algo interesante, ¿no? O hayamos oído, por ejemplo, la música sanadora del Dr. Hammer, algo también muy interesante. Y seguro que todos sabemos los efectos que sobre nuestro cuerpo tiene la música clásica, puesto que al final somos vibración, ¿verdad? Hoy Rafael va a ir mucho más lejos y nos va a hablar, además, de cómo la música clásica tiene unos efectos sobre nuestro campo energético. No solamente sobre nuestro campo físico, nuestro cuerpo, sino también sobre nuestra energía. Y además, de qué manera, que será algo muy interesante, yo estoy intrigado de ver qué nos comentas al respecto, de qué manera se generan conexiones con este campo espiritual, ¿sí? Así que vamos a dar la palabra a Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Y solamente si a Rafael le parece bien, a la presidencia de Hipatia y el tiempo lo permite, al final habrá una pequeña ronda de preguntas para poder aclarar cualquier duda. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Ahora sí? Sí. Ah, bien. Sí. Bueno, pues vamos a dividir esta charla en tres partes. Como tenemos 3 horas, bueno, 3 horas no, 2 horas. Una exposición que yo, como improviso, voy a ir graduando. Luego voy a poner unos fragmentos, tienen que ser fragmentos, de varias obras de música. Lo pondré al final. Y en tercer lugar, el coloquio. Posiblemente sea mejor el coloquio al final, después de mis palabras y de la música. Sí. En una ocasión, pues, de las charlas que suelo dar todos los viernes desde hace 40 años, imparto una charla diferente. Pues una de las que he impartido de música fue sobre Johann Sebastian Bach. Pues grabé, además de mis palabras, música. Y cuando la subo a YouTube, ¿no? Bueno, si a alguien le interesa, tengo unas 200 charlas diferentes en YouTube, pues entonces me vino un aviso de que derechos de autor o algo así. De tal manera que hemos quedado en que la parte musical, porque la parte hablada la subiréis a YouTube, pero no la parte musical. Estaba mirando también, y hace 5 años que estuve aquí, impartí una charla sobre psicología integral, otra sobre la muerte, sobre los miedos, sobre la educación en valores, y recuerdo así varias, sobre la psicología de las enfermedades. Sí, impartí varias charlas que se puede acceder porque lo he visto, están en YouTube. Era en otra sala, entonces pues no sé si alguien de los presentes estaba. Yo intento hablar con claridad, sea cual sea el tema que trato, porque aunque me baso siempre en la psicología, que creo que es la base de todo, de todas las ramas del saber,
y entonces sea cual sea el tema que trato, sea de filosofía o de arte, y me ha interesado durante años hablar de la psicología de las artes. Y de todas las artes, pues la más importante, la más influyente es la música, la más poderosa de las artes. Quiero deciros desde el principio que no soy músico, pero se puede hablar de música sin ser músico. Igual que no soy médico y hablo con frecuencia de enfermedades, pero claro, de psicología de las enfermedades. Es decir, que no soy especialista en música, pero cuando hablo de música trato psicología y filosofía de la música. De tal manera que luego en las preguntas, pues para que lo sepáis, que aquellos temas a los que me voy a referir es desde este punto de vista. Cómo la música, como está en el título de la charla, nos influye habitualmente. Y entonces desde hace mucho tiempo pues siento ese amor por la música y creo que es una gran ayuda, y especialmente la música de la que os voy a hablar, para los seres humanos. Todos sabemos que la música nos influye, aunque sea de momento, durante un rato. Ahora comentaremos si es un rato o puede ser más tiempo, nos influye en nuestra psicología. Y antes de empezar muy específicamente de la música, creo que me veo obligado a deciros, posiblemente lo sepáis, no sé, claro, como no os conozco, tengo que hablar en un sentido genérico. Voy a intentar compaginar la profundidad con conceptos básicos, cómo estamos formados los seres humanos. Y dentro de esta formación, de cómo estamos formados, configurados, pues está lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Cuando digo espiritual, hemos de entender algo no religioso, ya que culturalmente se ha asociado mucho la espiritualidad a la religión. Pero siempre que hablo de ello, pues lo especifico. Cuando los seres humanos vivimos lo psicológico con más profundidad, con más elevación, con más utilidad, ya entramos en lo espiritual. Es decir, que la mayoría de las veces que los seres humanos decimos amor, estamos refiriéndonos a deseos, deseos que pueden ser muy buenos, deseos de bien, de los demás, de la vida. Pero cuando esos deseos de amor adquieren deseos de bienestar, de bien, a los seres humanos adquiere un nivel vibratorio más alto y surge ese deseo incondicional, entonces se podría empezar a hablar de amor con mayúscula. Igual que no es lo mismo los pensamientos que tenemos con nuestra mente que lo que podríamos llamar, si acertamos en el significado, la intuición. Entonces, el amor con mayúscula, la intuición, que no es la mente, y podríamos añadir la voluntad al bien, son cualidades básicas de tipo espiritual o de tipo transpersonal, o como queramos decirlo. Pero si utilizamos la palabra espiritual, que la hemos puesto en el título, querría decir que en un grado o en otro, porque esto es variable en los seres humanos, pues podemos estar viviendo eso. A lo mejor una persona no es habitualmente espiritual, pero tiene momentos, tiene ráfagas de intuición o de unos sentimientos de sentirse en armonía, en unión con los demás, con su trabajo, con la naturaleza. Y entonces cuando su conciencia está en ese aspecto más sutil, pues entonces se podría hablar quizá de espiritualidad. Por lo tanto, si digo espiritualidad, no me estoy refiriendo a creencias, porque las creencias, por buenas que sean y útiles, son de tipo mental. Nada más que ya sabéis que el lenguaje es muy ambiguo y podemos citar con nuestras palabras pues cosas muy distintas, muy diferentes. Además del cuerpo físico, estamos formados los seres humanos por una energía que tiene varios nombres, pero los dos más comunes es energía vital o energía etérica. Si estáis familiarizados con esta terminología, pues podríamos decir cuerpo etérico o cuerpo vital, que es la energía que tenemos compenetrando totalmente nuestro cuerpo físico y que lo mantiene con vida desde que nacemos hasta que morimos. Y si no estuviera esta energía, el cuerpo físico con sus átomos, pues como ocurre cuando nos morimos, empieza a dispersarse, se dispersa, se descompone, se
pierde esa configuración. Entonces esta energía no la vemos, a no ser que tengamos capacidad de clarividencia, pero es una energía que la sentimos. Nos podemos sentir, a veces lo decimos, deprimidos, con lo cual la energía no se pierde, pero está disminuida. Y entonces hay una debilidad vital, aunque la depresión contiene otros componentes, como es una disminución del nivel afectivo, con la tristeza consiguiente, del nivel mental, etc. Pero podemos tener pereza o desgana y entonces notamos, y a veces lo decimos así, que nuestra energía vital está pues debilitada, está disminuida, está en desarmonía. Luego tenemos un componente emocional, componente o cuerpo, como lo queramos decir, emocional, que está formado por lo que llamamos sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Son las 4 modalidades que nombramos en psicología de las características de nuestro cuerpo emocional, que es la línea de mínima resistencia, lo que más notamos los seres humanos. Y si a veces decimos que sentimos placer o dolor físico, si no tuviéramos ese cuerpo emocional, no podríamos diferenciar entre el placer y el dolor, entre sentirnos de una forma o de otra. Es decir, que gracias a nuestro cuerpo emocional, para bien o para mal, nos sentimos atracción o rechazo hacia cualquier cosa, personas, hacia ideas, hacia las cosas, etcétera, etcétera. Tenemos cuerpo mental, pero nuestro cuerpo mental se divide en la mente concreta, que es la que más solemos utilizar cuando pensamos. La mayoría de las veces, si lo miramos, pues nuestra mente no para de pensar. La mente de casi todos los seres humanos está casi o las 24 horas del día pensando, día y noche. Es decir, funcionando, trayendo pensamientos, lo que llamamos distracción. Solamente cuando, con intención, cuando lo practicamos intencionadamente o cuando algo nos interesa mucho, la mente se para y nos quedamos en silencio. Silencio no físico, sino en silencio mental. Cuando estamos muy interesados en algo, y todos hemos pasado por ello, en un grado o en otro, la mente está parada. Está ahí, está en nosotros, pero no piensa. Podríamos también, cuando desarrollamos la práctica de la atención, que es lo que para mí y para mucha gente es una de las cosas más importantes que podemos los seres humanos hacer, practicar la atención. ¿A la atención a qué? A todo. La atención al presente. Si sabéis algo de los yogas que nos vienen de Oriente, que están, pues todos los yogas, del tipo que sea, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, etcétera, todos los yogas se basan en la atención. Y esto es algo milenario de tiempos muy antiguos. Nada más que incluso cada uno de los yogas se puede, digamos, ir modificando o adaptando de muchas maneras, pero todos se basan en la atención. Y cosas que en Occidente hemos hecho y que no se llaman yoga, se basan en la atención. Es decir, que la atención es algo que a veces hasta lo confundimos con lo que se llama concentración. La concentración es mental. Estamos haciendo un cierto esfuerzo con nuestra mente para estar atentos a algo. Y lo necesitamos a veces, inhibiéndonos de lo demás. Pero cuando estamos simplemente abiertos, atentos, o quizá expectantes, esta palabra de expectantes, pues no la utilizamos mucho. Pero el yoga más avanzado que existe, que es el Agni Yoga, que se nos dio el siglo pasado, es un yoga que tenía que venir dentro de un futuro, pero que se adelantó. Es un yoga que, aunque no lo nombre así, es lo que nos enseña, si lo conocéis, está en la esencia de Krishnamurti. Este Agni Yoga se basa en vivir atentos a todas las cosas, a todos los instantes, en todos los momentos. Y cuando esa atención lleva un tiempo practicándose, pues se va creando como un silencio interior que se llama serena expectación. Serena expectación. Ojalá tengáis durante este rato, no por mí, sino por los temas que vamos a tratar, o como cualquier otra conferencia, que estéis en ese silencio, en esa serena expectación. Porque aunque diga cosas que no estéis de acuerdo,
entrará en vuestro interior pues lo que tenga que entrar. Quizá comprendáis, porque no es lo mismo conocer que comprender, y eso lo hacemos con la atención. Digo esto también, aparte de lo que estoy explicando, porque de vez en cuando sería muy bueno escuchar música con la mente vacía, la buena música, con atención. Porque aunque la música, como voy a explicar, llega y penetra en nuestro interior y llega a nuestro inconsciente, aunque estemos distraídos, si estamos atentos, la música penetra con más profundidad y nos moldea en nuestro interior. En ocasiones se me ha ocurrido decir que la música es como un escultor. Un escultor coge una materia blanda y con sus manos la va moldeando y pasa una vez y otra hasta que va adquiriendo la forma definida que él quiere. Y luego esa materia blanda se va solidificando. Pues bien, la música, si se escucha una vez como algo efímero, quizá apenas produzca efectos, pero cuando se escucha una vez y otra, nos va moldeando en nuestro interior. Ahora explicaremos en qué componentes, de qué forma, cómo está moldeándonos, qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior. Pero habréis oído decir que en muchas partes del mundo, pues los entendidos en música hablan de que la música moldea el carácter de las personas. Cuando yo era joven que estudiaba el bachiller no estaba en la asignatura de la música, pero ahora sí que está. No sé si la quitarán o qué, pero está la asignatura de la música. Y por lo tanto, pues algo más se va conociendo. Pero la música influye en muchos aspectos. Incluso puede contribuir al alivio o curación de las enfermedades. Luego haré incluso alguna cita de las experiencias que se están haciendo en la contribución de la música, que se está utilizando en muchos hospitales del mundo. Y ahora explicaré este sentido. Pero antes de ir a ello, completaré que la mente, he dicho que funcionamos con la mente concreta, pero tenemos una mente abstracta que es con la que percibimos de un modo abstracto y por lo tanto no lo podemos configurar como forma, pues las verdades, aunque sean relativas, de las cosas. Y entonces una palabra que se usa, si se utiliza bien, es la intuición. Cuando intuimos algo, nos viene como... Yo a veces defino la intuición como un relámpago en la noche. Un relámpago dura una fracción de segundo y vemos todo un panorama de algo. Pero a continuación, aunque no queramos, la mente se pone a pensar y a contar y a elaborar aquello que hemos visto, a interpretarlo, a juzgarlo, a relacionarlo. Pero en el instante que recibimos esa percepción, la mente no le da tiempo de pensar. ¿Por qué? Porque la mente concreta funciona en el tiempo. Por eso cuando estamos muy atentos, no pensamos y parece que estemos fuera del tiempo habitual que conocemos. Y por lo tanto tenemos más posibilidades de comprender, con mayúscula, cualquier cosa de la vida. La música ayuda a comprender, la música nos moldea las emociones, como voy a explicar, y la música influye sobre nuestro cuerpo vital. Y si hablamos de que la música influye sobre el cuerpo físico, es a través de este componente vital. Y ahora explicaré hasta qué punto y de qué manera la música puede influir en nuestros componentes espirituales, ya que habréis oído decir, lo sabéis, que todas las religiones del mundo utilizan las artes, entre ellas la música. Y lo sepan o no lo sepan, la música tiene unos efectos espirituales superiores a los que puede tener los distintos ceremoniales. Muchos de ellos utilizan también la música. Bien, ahora estamos escuchando, no sé si eso es música o es un... No es música, eso es ruido. Sí, eso. Pero bueno, me escucháis y si estamos atentos, eso queda como un poco marginado. De tal manera que ya aprovecho para decir que cuando algo nos distrae, podemos, incluso si conseguimos estar atentos a lo que nos interesa, eso, además de, aunque siga molestando, queda como más distante, como más marginado, como más secundario.
en este sentido. Pues bien, ¿qué ocurre con la influencia de la música en nuestro componente físico? Pues más que ir directamente al cuerpo físico, es al componente vital. Porque cuando la música, cierta música, influye sobre la energía vital, es lo mismo que ocurre cuando, si habláramos de ello, todas las enfermedades físicas del cuerpo tienen una causa psicológica, emocional, la mayoría de ellas, y mental, aunque se suele mezclar. Pero esas causas emocionales y mentales de desarmonía tienen que producir unos efectos energéticos sobre el componente vital. Y el componente vital se produce ahí un desajuste, una desarmonía. El cuerpo vital compenetra el cuerpo físico, está formado por muchos conductos de energía. Y también por unos centros, que esto es muy importante para la charla de hoy, unos centros que en Oriente se conocen como chakras, pero en un lenguaje más psicológico sería centros energéticos. Tenemos 7 principales y en música los más importantes y destacados es este del plexo solar y el del cardíaco, del corazón. Y seguramente todos habéis notado a veces que según la música que escucháis se nota vibraciones aquí. Este es el centro energético de las emociones. Emociones que pueden ser bajas, groseras, negativas o emociones más elevadas, más sublimes. Pero cuando hablamos de sentimientos, que también pueden ser malos sentimientos, indica que hay algo más sutil. Y los sentimientos, más que notarse aquí, se notan a la altura del corazón. Por eso, aunque sea en distintos grados y niveles, los seres humanos siempre hemos asociado, aunque no sepamos más, el amor al corazón. Porque el amor, que tiene muchos grados o niveles, se nota a través de un centro que canaliza esa energía, que es cardíaco. Se llama cardíaco porque está asociado al corazón, igual que el del plexo solar, está asociado a las emociones. Cuando la música es muy rítmica y las máquinas también producen ritmo, se nota más aquí. Pero si la música es más melódica y más profunda, pues se nota más aquí. ¿Y por qué? Porque la vibración de la música, que pone en movimiento las energías ambientales, nos llega de 2 maneras. Una es a través de los centros de energía, como también nos llega las distintas energías del universo, de los centros, y también a través del campo energético ambiental. Para entenderlo, si queréis, con más profundidad, podríamos decir que el espacio que parece vacío está lleno de energía. Todo es energía en el espacio. No hay nada, ni una porción en todo el cosmos. Si habláramos de cosmología, un tema que también me interesa desde hace muchos años y me gusta explicar cómo funciona el cosmos, entonces todo está lleno de energía. Entonces cuando se pone en marcha esta energía, y hay 2 maneras principales, y nos llega a nosotros, pues nos llega o a los centros y a nuestros cuerpos de energía. No lo he dicho antes, pero todos nuestros componentes son energía, hasta el cuerpo físico como energía más densa, más cristalizada, y los otros componentes es energía como más sutil. Por eso notamos no solamente en unos puntos del cuerpo los efectos de la música y de otras cosas, sino también los podemos notar en nuestros cuerpos en general, como cuerpos o ámbitos de energía. Entonces, la vibración de la música, uno de los efectos que produce la música, y voy a hablar sobre todo en sentido positivo, es efectos sobre el cuerpo vital. Y cuando la música tiene determinados ritmos y características, uno de los efectos que es muy destacado y conocido por todos es que va como armonizando esta energía y facilitando que nuestros músculos del cuerpo físico se relajen. Por eso, a nivel mundial, se utiliza determinadas formas de música para relajar. Hay formas para relajar, ¿verdad? Y en psicología, no sé, los compañeros psicólogos sí lo utilizarán todos, pero con mucha frecuencia, incluso para ayudar psicológicamente, utilizamos los ejercicios de relajación. De tal manera que la relajación no solo es para no tener nervios, para
quitar tensiones, etcétera, sino para estar preparados para tomar conciencia de otras cosas. Tiene distintos efectos y facilita poder salir de muchos problemas, incluso también para ayudar a las enfermedades físicas. Entonces, la música, a veces acompañada de ejercicios de visualización, que es lo que más se utiliza para relajar, está influyendo en relajarnos. Entonces, la influencia parece que sea directamente sobre el cuerpo. Pues fijaos, por un lado, si la música influye en la mente y nos deja en silencio, cuando estamos atentos y estamos relajados. Si ahora estáis siguiendo con atención, diréis, uy, no he hecho ningún ejercicio y me encuentro en estado de relajación. Pero la vibración de determinadas formas de música, sobre todo de ritmos lentos, van influyendo también sobre el sistema respiratorio. Y todos sabéis que para poder relajar tenemos que lentificar la respiración. Entonces, si la respiración la hacemos con un ritmo más lento, facilita la relajación. Y si la música, que a veces, sin darnos cuenta, está poniéndose en sintonía con nuestra respiración, está facilitando también la relajación. Pero la influencia sobre nuestro cuerpo vital, que puede producir armonía, también está influyendo sobre todo el cuerpo físico, con todos sus átomos y sus células. Por lo tanto, un efecto bastante universal y conocido si no todos, por casi todo el mundo, es la relajación, que ya es bastante, y muchas veces la persona, sin hacer nada más, se pone música y quizá se relaje. Pero también podría ser, y se hace también acompañamiento de ejercicios de visualizar que te estás relajando por dentro. Otro efecto es un efecto, digamos, vitalizador. Entonces, como os decía antes, cuando una persona está deprimida, y hay muchos grados de depresión, ¿verdad?, uno de sus síntomas más destacados es la falta de energía vital, la disminución de la vitalidad, falta de ganas, la falta de voluntad, de iniciativa, a veces de levantarse de la cama, o de salir de casa, o de hacer el trabajo, aunque sea elemental, según el grado de depresión. Pero podría ser pereza o apatía, sin llegar a ser depresión. Porque se nota como que la energía está como dormida, como paralizada, como desarmonizada. Y entonces, si coges determinados ritmos musicales y el compositor, que una de las cualidades, no es la principal, fundamental de la música de Beethoven es el estímulo de la voluntad, el estímulo de la energía vital. Y no porque suene fuerte, porque una música suene con un volumen fuerte, sino porque los ritmos de determinadas obras musicales, sobre todo ritmos rápidos y otra combinación de elementos de la música, produce una reacción en el cuerpo vital. Y si a la persona lo complementa, porque alguien podría decir, me pongo música y ya salgo de la depresión o de lo que sea. No, tiene que ir acompañada de una toma de conciencia de tu situación. Por lo tanto, la música no lo soluciona todo, pero puede ser una ayuda maravillosa para poder producir ciertos efectos como este que estoy ahora indicando. Entonces, la música de Beethoven, pues es una música que también tiene momentos suaves, líricos, relajados, muy sutiles, muy profundos, porque luego lo comentaré, tiene Beethoven 3 cualidades fundamentales. Luego comentaré que quien inventó el psicoanálisis fue Beethoven, un siglo antes que Freud. Luego lo comento. La música de Beethoven es psicoanalítica, es humanista. Humanista, se me ocurre decirlo así, como que plantó, junto con otros, semillas para que la sociedad de aquel entonces empezara a ser compasiva con los necesitados. Y también este estímulo que estoy hablando de la voluntad, que es el que ahora nos interesa. Es decir, que si digo voluntad, no es solo voluntad, pero otros compositores también tienen esta característica, pero Beethoven con mucha más efectividad. Por eso, aunque uno no sea aficionado a la música clásica y no le guste, cuando cualquier persona escucha, otra cosa es creer sin escuchar la música que es tal cosa, ¿no?, como solemos hacer. Beethoven siempre gusta. Es el
psicólogo musical por excelencia, porque los grandes problemas del ser humano están en la música de Beethoven. Y enseguida te identificas fácilmente con ello porque te está removiendo, según quién, claro, una serie de problemas. Pero es que no acaba la cosa ahí, sino que además te facilita el poder salir de esos problemas con tu contribución, al ser conscientes. Es decir, así como hay otros compositores que te hablan de problemas internos pero no te dan salida, Beethoven sí. Por eso es uno de esos seres que más han contribuido, a través de la música en este caso, a la psicología humana, a la solución de los problemas. Y por eso, aunque sea de un modo muy efímero, la música de Beethoven está ayudando. Por lo tanto, es otro efecto sobre el componente vital, aparte de los que está produciendo en los otros componentes que he señalado anteriormente. Y luego también, ¿qué ocurre sobre la música cuando actúa sobre el componente vital que estoy diciendo? Pues como cuando nosotros hacemos cosas y nos movemos con el cuerpo, parece que sea solo el cuerpo, pero si solo estuviera el cuerpo físico, como es un autómata, no hace nada. Un cuerpo físico por sí solo no hace nada. Cogéis un cadáver y a ver qué cosa puede hacer. Es la energía que está junto al cuerpo la que determina o moviliza que el cuerpo físico se mueva, haga esto, haga lo otro. Por eso, según el tipo de música, puede inducir a distintas acciones con el cuerpo físico. A lo largo de la historia de la humanidad, sabéis que la música se ha utilizado desde tiempos antiquísimos para el trabajo, para estimular en la realización del trabajo, con determinados ritmos, etcétera, etcétera. Es decir, la música si nos remontáramos según los entendidos a tiempos, pues es antiquísima, es tan antigua como la humanidad. Y por lo tanto, pues incluso de paso os diré que el primer instrumento musical que se tiene noción de tiempos muy remotos es la voz humana. Se empezó la voz humana y luego fue prolongándose con determinados instrumentos más primitivos, etcétera, etcétera. Sabéis que el instrumento más complejo es la voz humana, además de los distintos instrumentos que se han ido inventando en el tiempo y se seguirá en el futuro así. Entonces, pues, componente emocional. Casi todo el mundo lo que más nota cuando suena la música es, guste o no guste, unos efectos sobre el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional, bueno, con la palabra emocional es genérica, sentimientos, emociones, estados de ánimo. Y a veces puede el estado de ánimo que crea la música, pues prolongarse. Y otras veces enseguida pasa y se olvida. Pero como tenemos una faceta humana que se llama, en términos genéricos, inconsciente, gran cantidad de las cosas que pasan en nuestro interior somos inconscientes. Cuando los seres humanos vamos viviendo con más atención, nuestro consciente va aumentando y nuestro inconsciente va disminuyendo. Es como cuando más luz encendemos en una habitación, menos oscuridad hay. Aumenta la luz, disminuye la oscuridad. Cuando más atentos estamos, más conscientes somos de muchas cosas de aquí dentro y de fuera. Y por lo tanto el inconsciente va dejando. Y la música, como he dicho antes, influye sobre nuestro inconsciente, nos demos cuenta o no. Y por lo tanto moldea nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Eso es lo que más. Y mucha gente en el mundo pasa con las demás artes. Escucha música para pasar un rato agradable y placentero. Acaba en tiempos de ocio, acaba eso y a otra cosa. Es para distraerse, para descansar, etcétera. Cuando profundizas, como intentamos muchos en ello, y os estoy comunicando, te das cuenta que la música no es solo, aunque puede también tener su validez para esto, sino que es una forma de cambiarnos psicológicamente. Tendría que ser una asignatura en los estudios de psicología, los estudios de psicología que para mí, como he dicho desde hace muchos años, tendría que ser la primera asignatura en todos los estudios, la psicología. Primera y aparte de todas las demás, porque todos los seres humanos tenemos psicología y funcionamos con psicología y podemos mejorar nuestra psicología. Entonces el cuerpo emocional es lo que más se nota cuando escuchamos la música. ¿Y qué ocurre cuando
influye sobre el cuerpo emocional? Que si es buena música, con profundidad, lo va moldeando y se lo hace más fino. Es decir, los sentimientos, emociones groseras los va como diluyendo, va transmutando nuestros cuerpos y por lo tanto va preparando el cuerpo emocional para recibir otras energías más útiles que llegarían, igual que se me ocurre un ejemplo un poco burdo, cuando hay el agua que está en una pendiente y hay un obstáculo, una presa, el agua está retenida, pero quitas la presa y el agua, sin empujarle, desciende. Entonces, cuando nosotros preparamos, porque nos sensibilizamos y nos educamos, y la música contribuye mucho a la sensibilidad, desarrollo, el cuerpo emocional, entonces vamos notando, sin pretenderlo, que energías más sutiles o espirituales descienden y se expresan. Porque la dimensión espiritual no es como una cosa ajena, sino que es algo que para que llegue a nosotros tiene que manifestarse a través de nuestro pensar, sentir y actuar. Es decir, a través de lo que llamamos nuestra personalidad. Si lo entendéis mejor, nuestro ego con minúscula, nuestro yo personal. La personalidad es cuerpo físico, vital, emocional y mente. Y las cualidades más elevadas, ya las he dicho, voluntad, amor y inteligencia o comprensión. Inteligencia no como mente, sino como comprensión. Entonces, estas cualidades superiores van descendiendo sobre todo cuando estamos atentos. Pero al escuchar música adecuada y estar abiertos, esas cualidades descienden a nosotros. Y hay otra forma que es la siguiente. No sé si habéis oído la frase actuar como si, en sentido positivo. Como si. Si nosotros actuamos una vez y otra, como si tuviéramos una cualidad, estamos induciendo o trabajando en la línea de desarrollarla. A lo mejor abandonamos antes y no llegamos a ella. Es decir, si nosotros somos egoístas, en un grado o en otro, como egos tenemos nuestro egoísmo y actuamos con altruismo de vez en cuando y lo hacemos una vez y otra, aunque no nos apetezca, estamos como condicionando a nuestros componentes, a nuestro ser, a actuar de un modo más altruista, para oponerlo a egoísta. Entonces, si la música va, digamos, música con una vibración muy elevada, muy sutil, la vamos escuchando una vez y otra vez y tenemos el cuerpo, nuestro cuerpo emocional sobre todo preparado, estamos receptivos, esa vibración de los niveles superiores desciende. La música, y no solo soy el único, más elevada y espiritual que hemos conseguido la humanidad, que hemos conseguido de la que existe, y llevo muchos años hablando de ello, es la música de Richard Wagner. La música de Wagner es insuperable hasta el momento en su vibración sutil. De tal manera que cuando la escuchas con cierta atención, llega al corazón. Bueno, la mayoría de la gente lo que escucha son los preludios y fragmentos de sus óperas, porque toda su música son óperas. Yo llevo desde hace algún tiempo también explicando la simbología mitológica y oculta, porque tiene una dimensión oculta inimaginable, y él inventó incluso un tipo de mitología para poder describir los niveles más espirituales del ser humano. Y entonces cuando escuchas la música de Wagner, lógicamente, si estás abierto, si no, no te enteras, como pasa con todo, llega al corazón. Y entonces te está dando, pondré luego algún fragmento para que veáis, te está invitando, aunque no entiendas el argumento de las óperas, te está sutilizando tus cuerpos y haciendo sentir realmente el amor. Es decir que, claro, yo no sé los conocimientos que tenéis de ciertos temas filosóficos, pero hay unos niveles de inspiración, porque la música puede venir como inspiración de distintos niveles, que son muy elevados, donde hay como una unidad, y la unidad con mayúsculas se asocia al amor, donde no hay polaridad, no hay choque, no hay fricción. Y entonces cuando el compositor, él u otros,
tiene esa sintonía con esos niveles, pues entonces se expresa aquí una música con sonidos que puede facilitar esa evocación. Beethoven es muy psicológico. Si dijéramos que es espiritual, pues en el sentido que lo psicológico lleva a lo espiritual, pues podría ser así, cierto. Si lo psicológico lo pules y lo sutilizas, te abre a lo espiritual. Pero si hay una obra por excelencia de tipo espiritual es la Novena Sinfonía de Beethoven. Más allá del significado de la letra, que nos habla de una fraternidad de amor universal y nos habla hasta de cosmología, está la vibración. Es una música que gusta a todo el mundo, tiene ese toque y es muy pegadiza, sobre todo el final, porque la Novena Sinfonía dura poco más de 1 hora y tiene 5 movimientos, pero lo que conoce la mayoría de la gente es la coral final, cuando el coro cantan y los solistas. Es lo más popular y eso es lo que se ha quedado grabado en la memoria de las personas. Eso tiene también una dimensión espiritual, como la de otros compositores, pero es diferente. Y hablando del cuerpo emocional, una de las características que notamos es alegría, tristeza. Eso no tiene que ver ni con el físico ni con la mente, es emocional. ¿Qué ocurre cuando se escucha la música de Felix Mendelssohn? Pues la música de Felix Mendelssohn, que fue contemporáneo de Beethoven, pues contribuía en aquella época a calmar, a estimular la simpatía en la gente. Beethoven por un lado y Felix Mendelssohn por otro contribuyeron a que la gente se sintiera más amable, más afectuosa, etc. Entonces la alegría se asocia a distintos compositores, a Mozart también, a Vivaldi, etcétera, etcétera, por citar compositores que conocemos. Pero este compositor, que además, a diferencia de Beethoven, vivió feliz, y a veces el temperamento de los compositores está influyendo en las características psicológicas de su música. Beethoven pasó su vida de sufrimiento. Además, nació con ese destino. ¿Por qué? Sufrió lo inimaginable, pero tenía un corazón tan amplio que su sufrimiento duraba poco y enseguida salía internamente de ello y lo transmutaba, cosa que no todo el mundo lo puede hacer, porque a veces el sufrimiento puede durar toda la vida. Entonces sufría desde muchos aspectos, afectivo, físico, etcétera, de relaciones humanas. Pero eso fue, no sé si es fácil de entender, necesario para que él pudiera comprender el sufrimiento humano, que son los problemas humanos, y entonces traducirlo en música, como he dicho antes. Y por eso enseguida notamos que nos identificamos, pero no para sufrir más, sino para transmutar ese sufrimiento y poder salir de ello. Mozart también era muy psicológico. Lo que pasa es que Mozart actúa en una música, salvo algunas excepciones, muy cotidiana. La música de Mozart es más de tipo amoroso. Yo no sé si los que estáis aquí o algunos estáis familiarizados con las 7 energías básicas, llamadas 7 rayos. Pero si alguien ha oído hablar, es que hay 7 energías universales que se les llama también 7 rayos y que configuran el temperamento de todas las personas. Entonces el primer rayo es de voluntad o poder. Es decir, que la música de Beethoven tiene esa fuerza, la de Wagner también. Pero Mozart era más de segundo rayo, de amor. Eso no quiere decir que Beethoven no tuviera también segundo rayo. Pero cuando una persona tenemos primer rayo, notamos que la iniciativa está más a flor de piel, que hay una energía que no tienes que trabajarla, que la tienes sobrante. Si eres de segundo rayo, a veces notas que tienes amor y deseas con más facilidad manifestar el amor, pero si te falta el primer rayo, te falta eso que nos quejamos muchas veces, la iniciativa. Queremos hacer cosas por los demás, pero nos falta ese empuje, esa voluntad. Lo ideal que es, pues compaginar. Y no solo estas dos, sino también la tercera. Ahora noto que se oye más, se me aproximo, pero ¿me estáis escuchando bien? Entonces la tercera es la inteligencia. Sí, ¿así mejor? ¿Sí? Vale.
voluntad, el amor y la inteligencia. Son las tres cualidades de nuestro yo superior, nuestro ser interno. Y además de las tres cualidades, así bien, que están en el ambiente y en el cosmos. De tal manera que, según el tipo de energías de los compositores, facilita que unas energías se expresen más que otras. Por eso la música de Mozart es más relajante, más afectuosa. Habla mucho de la vida cotidiana y a veces muy psicológicamente. Y aunque parezca divertida y superficial, tiene un toque de profundidad. Diferente, muy diferente de Beethoven, pero de profundidad. ¿Y qué ocurre con la música que también, por citar compositores muy destacados de Johann Sebastian Bach, que se asocia enseguida a la religión, música religiosa? Pues, ¿qué ocurre cuando una obra de arte está hecha a través de una religión y el artista es un artista con una cierta evolución? Nos da un arte que trasciende las creencias religiosas y que nos puede llegar a creyentes y no creyentes, o de cualquier tipo de creencia. Cuando analizas, que es otro tema que también trato desde hace años y explico el significado profundo de las religiones, tanto de Oriente como de Occidente, que por cierto, no lo he dicho, pero mi enfoque de la psicología durante años pues, ha sido de unir la psicología oriental y la occidental. Y cuando hablo de filosofía, lo mismo. Nada más que llega un momento en que se fusionan y ya no dices esto está aquí o está allá. Es como si se hubieran diluido las fronteras y vamos buscando lo mejor de cualquier parte del mundo, en psicología, en filosofía. Y a veces lo digo también, si yo ahora fuera médico, pues vería como indispensable estudiar otros tipos de medicina oriental, ayurvédica, etcétera, porque son complementarias y lo que no puede una, puede otra. Eso también es una cosa importante. Entonces, cuando vas viendo lo bueno, pues vas dejando fronteras y vas buscando la unidad de las cosas. Por cierto, una cualidad muy profunda de la buena música es derribar fronteras y unir a los seres humanos. Y la unión de los seres humanos no solamente es, por supuesto, no lo entendéis como que hagamos lo mismo y creamos lo mismo, sino buscar aquello que nos une, dejando como secundario nuestras peculiaridades que nos separan. Y esa música que nos une como un coro que está cantando al unísono lo mismo y no están pensando en qué características tiene el cantante de al lado, sino que están todos unificados, o los músicos, pues además de esto está produciendo unos efectos de armonía de la dispersión de nuestras tendencias psicológicas. Las está uniendo. Y todos los problemas psicológicos es efecto de dispersión. Pensamos una cosa, sentimos otra, o a veces sentimos una y al rato sentimos otra. Entonces, todo eso es falta de unidad y de armonía. Si la música contribuye a armonizar esto, ya está contribuyendo a algo muy importante. Y dentro de lo emocional hay un aspecto que se llama devoción. Y desde una devoción que puede ser una devoción ciega, muy emocional, hasta una devoción más trascendente. ¿Qué ocurre con la música de Johann Sebastian Bach si la habéis escuchado o la escucháis? Pues que nos podemos olvidar de la fuente religiosa en la que se encontraba. Y una de las cosas que puede inspirar, además de que él, junto con otros, eran compositores del movimiento del barroco. El barroco es un estilo musical desde 1600 hasta 1750. Luego vino el clasicismo y desde 1750 a 1810 aproximadamente, y luego el romanticismo, dentro de estilos muy destacados, no solo de música, sino de otras cosas. Pues que la música del barroco, una de las cosas que contribuyó fue a desarrollar la mente concreta. Es la música de estos compositores una influencia. Pero cogemos música de Johann Sebastian Bach y además de esa influencia sobre la mente, influyó en elevar nuestro sentimiento a darnos cuenta que nos podemos sumergir en un todo. Nuestro pequeño yo en un gran yo. Como si dijéramos, más allá de las creencias,
que las creencias son mentales, como sentirnos que formamos parte de un todo trascendente, no solamente de un todo aquí concreto, material. Y por eso produce unos sentimientos que según la calidad del receptor, pues te hace sentir a un nivel más elemental o a un nivel más alto, más profundo. Es decir, que la música puede estar actuando, como estoy diciendo, y más allá de lo que yo u otro podamos decir, con la experiencia, con la práctica, con probar una vez y otra, ir actuando sobre todos nuestros componentes. Y la cosa no acaba aquí, porque antes he dicho que el psicoanálisis, ¿qué es el psicoanálisis? Una forma de liberar las represiones o inhibiciones del inconsciente. Y habréis oído hablar algo de eso. Hay muchas formas de psicoanalizar, aunque cuando estamos muy atentos, nuestro subconsciente se está limpiando, aunque no lo veamos. La atención es algo que va a estar cada vez más en la psicología. Está produciendo muchos efectos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se escucha determinadas obras de Beethoven? ¿Qué siente la persona? Que represiones que había en su interior afloran para ir liberándose. Por eso, Beethoven junto con Chopin fueron dos compositores que con su música dieron un gran impulso a la liberación de la mujer. La mujer, que en aquella época estaba muy reprimida, empezó a interesarse por las artes, por la cultura, etc. Chopin, con ese refinamiento, la música de Chopin contribuyó mucho a esto. Bueno, por supuesto, al ser humano, al hombre y a la mujer, pero especialmente. Y Beethoven, muchas mujeres, al tocar el piano, las sonatas de Beethoven, que se tocan en piano, conseguía que aquellas cosas que no podía, porque la sociedad se lo impedía, empezara a liberarse. Entonces, ese efecto psicoanalítico, que es muy amplio, se notaba sobre todo con la música de Beethoven. Y gracias a la música de Schumann empezó la sociedad a tomar conciencia de lo que son los niños, de que el alma del niño tiene que acercarse más al alma de sus mayores y viceversa. Y empezaron los movimientos educativos más progresistas influidos por la música de Schumann. Y si la escucháis es muy simple, son a veces trozos cortos, muy simples, pero que tienen una ingenuidad, y las palabras son muy limitadas, que llega, toca el alma, porque para aproximarse a un niño, ¿verdad que no te puedes aproximar intelectualmente? No te entiende. Es como si quieres hablar a tu subconsciente, no te entiende. Tienes que acercarte emocionalmente y con formas muy simples, muy sencillas. Entonces la música de Schumann empezó a contribuir a tomar conciencia de que los niños son seres humanos a los cuales hay que valorarlos y a facilitarles que se eduquen a sí mismos, porque nadie puede educar a nadie, sino que nos podemos facilitar el que vayamos educándonos a nosotros mismos. Y así podríamos, como vamos de tiempo, encontrar muchas formas y con unos matices o con otros en distintos compositores que van o han ido contribuyendo dentro de la música clásica a esto. La música fuerte a veces ha estimulado distintas cosas. Uno de los efectos que produjo la música de determinados compositores rusos fue avivar energéticamente al pueblo para luchar contra las injusticias de aquel entonces y producir una revolución. No entro en el tema porque las revoluciones, pues ya sabéis que decantan, pues se busca unas cosas, luego van por otros caminos y por otros derroteros, pero estimular a que la gente despierte y que no se quede como paralizada, tiene que haber unos estímulos poderosos que avive. Eso junto con la danza, no la he nombrado, pero la danza a lo largo de la historia ha estado muy unida, como es lógico, a la música, puede estimular las energías en este sentido, pero también en el sentido de sutilidad y de hacer a la persona como más moldeable, como más adaptable, etcétera, etcétera. En fin, incluso tengo aquí, lo he traído para leeros, de experiencias de tipo de enfermedades, de investigaciones que se han hecho, y dice este autor
el equipo, para que sepáis de lo que voy a referirme, el equipo de Mitrovic de la Universidad de Belgrado ha encontrado una terapia, hace unos años, una terapia complementaria para las enfermedades. La música, dice, tras someter a enfermos con cardiopatía a 12 minutos diarios de música y seguir su evolución durante 7 años, descubrieron que se puede apoyar la recuperación de quienes tienen una salud muy delicada después de la revascularización. La música no solo puede aliviar una depresión. Yo siempre, cuando hablo de la depresión, lo nombro. Y en un libro que escribí sobre las causas psicológicas de la depresión y soluciones, dediqué un capítulo a la música y casi todo a Beethoven, que es muy importante. Y he conocido a mucha gente que ha salido, le ha ayudado mucho a salir de una depresión con música, en este sentido. Para también la memoria, que a lo mejor lo habéis oído, o también ayudar para el Parkinson. No lo pone aquí, pero os añado de que uno de los efectos que se está utilizando muy positivos en la música es para los enfermos de Alzheimer. Y dice, en general optamos por músicas que disminuyan la actividad del sistema nervioso simpático. Beethoven es la estrella, dice. Los pacientes se sienten mejor tras la escucha diaria y que la música reduce la ansiedad. Son algunas citas. Y luego que el corazón se adapta al ritmo cardíaco. Antes he hablado de la respiración. Ciertos ritmos de música, sin que tú los induzcas, te inducen a respirar de forma distinta. Pues el corazón que sigue ritmos, y sabéis que el ritmo junto con la melodía y la armonía son 3 elementos muy esenciales en música. Incluso cuando en los cursos que doy de música, en los apuntes, se me ocurrió una definición de música que es la música un medio de comunicación que utilizando los sonidos y utilizando la melodía, armonía y ritmo, produciendo un placer en las personas. Eso puede parecer muy corriente, y ahí añadí lo más importante, que es lo que os estoy hablando. Induce a cambios físicos, psicológicos, espirituales, que es lo que más interesa. Pero sabéis lo que es la melodía, ¿verdad? Que algunas no nos gustarán, pero cuando hay una melodía se queda más grabada en la memoria y notamos como que nos moviliza emocionalmente. Ciertas melodías, se nota un cierto placer. Pues la melodía es como una especie de invocación, como una petición. ¿Y qué sería la armonía? Que es cuando varios niveles musicales o varios instrumentos suenan a la vez, pues que produce un efecto de evocación. Igual que cuando hay energías que se complementan entre sí y trabajan al unísono, la armonía musical está produciendo. Y el ritmo, ya lo sabéis, desde ritmos muy primitivos que estimulan más energías más bajas, más inferiores, entre ellas la agresividad, y ciertos tipos de música han contribuido mucho a aumentar la agresividad en el mundo, aparte de otros estímulos, pues también está condicionando el estado de ánimo. Es decir, que hay distintas cosas y distintos efectos. Como veis, el tema es muy largo, incluso cuando profundizamos en música nos damos cuenta de muchas cosas, como, ¿verdad que hay 7 notas musicales? Pues mucha gente dirá, 7, pues a alguien se le ocurrió 7. Y cuando profundizas en ciertos temas te das cuenta de que nosotros, en nuestro sistema solar, hay muchas cosas que no pararíamos de decirlas, que son 7. Y cada uno de las 7 notas musicales tiene relación con un tipo de energía u otro. Es decir, que la música está inspirada, viene del cosmos. Entonces los seres humanos captamos cosas, las traducimos como podemos y las manifestamos. 7. Es decir, que hay muchas cosas. Y si conocéis las leyes universales, si habéis leído el Kybalión, por ejemplo, que es un libro que conoce mucha gente, que se interesa por esto, el Kybalión, que habla de las leyes universales, pues cada una de esas leyes universales está relacionada con la música. El ritmo, por ejemplo, hay un ritmo universal en todo.
está aquí dentro. La música, ritmo. Causa, efecto. Es la música como estímulo de una serie de efectos. La polaridad. La música también oscila en la polaridad. Lo masculino y lo femenino. La tendencia de género también está en la música complementado. Y hay un montón de cosas que también están relacionadas. Como veis, el tema es enorme y cuando profundizas en ello te das cuenta de que esto tiene más importancia de lo que parece. Pero lo más práctico, lo más inmediato, a mi entender, es lo que os estoy explicando. De que psicológicamente, aunque no sepamos más, ni siquiera sepamos nada de música, de lenguaje musical, ni siquiera quién la compuso, pues produce efectos. Cuando he dado algún curso de pintura, a veces, antes de explicar los efectos, lo que los pintores quieren comunicarnos, claro, hay más tiempo. Dejo que los asistentes presten atención en silencio sobre un cuadro y vean lo que no solemos hacer ni en los museos ni en lugar. Mirar con mucha atención un cuadro para ver qué nos está comunicando. Antes de yo empezar a decir, mira, pues este cuadro nos quiere comunicar tal cosa por el tipo de geometría, la relación de la geometría con la psicología, los efectos de los colores en la psicología, los objetos que utiliza. Y entonces, pues eso, de tal manera que una educación o autoeducación musical, ¿qué sería? Pues experimentar, pero no un día, porque un día puede cambiar a otro día los efectos. Un día y otro día, ir viendo, más allá de lo que nos hayan dicho que puede ser orientativo, como lo que os he transmitido, pues qué efectos directamente nos puede estar transmitiendo esa música o esa obra de arte, etcétera. Es decir, que podemos ir aprendiendo. Y lógicamente la música también se puede relacionar, no me da tiempo, con todas las artes. Sabéis que casi todas las películas tienen música. Y a veces no solo esa música pegadiza que recuerdas, sino que está, sin darte cuenta como espectador, moldeando tu estado de ánimo mientras estás viendo la película. Y si os hablara de arquitectura, veríamos cómo hay analogías entre los ritmos geométricos de la arquitectura y la música. Es decir, que está en todo. Y los poemas sinfónicos se basan a veces en un relato de una obra literaria. Es decir, que está relacionado con todas las artes. Bien. Os pongo unos fragmentos musicales, pasamos, y luego, mejor el coloquio para el final, ¿no? Y luego podéis hacer las preguntas que queráis. Ahí sale, ¿no? Bueno. Bueno, aquí tengo obras de música para estar horas, días, semanas. Pero vamos a controlar el tiempo hasta las 8 para que luego el final puede ser 8:30. 8:30, todo. 8:30 tenemos que terminar. Bien, pues vamos a empezar por Beethoven. Todo el mundo conoce la Quinta Sinfonía y la Novena. Son las más famosas, de las 9. Y de la Quinta Sinfonía, el principio es lo que todo el mundo conoce. Esas 4 notas, ta, 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 que durante 7 minutos se están repitiendo de distinta forma, con distintos instrumentos, con distinto ritmo, con distintos matices, etc. No sé si sabéis que en esta música se ha llamado este movimiento como una llamada al destino. La cantidad de seres humanos que al sufrir nos hemos preguntado ¿por qué sufrimos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre tal cosa? Y entonces a veces la respuesta no llega, otras veces llega. Entonces durante esos 7 minutos del primer movimiento, de los 4 que tiene, de los 4, está repitiendo
En los otros también, de otra forma, pero está repitiendo esto. Y al mismo tiempo está vibrando toda la música, y no lo voy a poner los 7 minutos, sino solamente un fragmento para que escuchéis con mucha atención y notéis cómo la vitalidad aparece. Esta música es peligrosa escucharla mientras conduces, porque aceleras más. Aceleras y aprietas el acelerador. Hay que llevar cuidado. Que habéis escuchado, en esta obra en concreto lo repite igual y luego sigue. Es decir, no tenemos tiempo si queremos poner más cantidad, pero si habéis estado con atención, os habéis dado cuenta que te moviliza con facilidad, aunque a veces se necesita más tiempo para ir comprobándolo, la energía. No te relaja, a no ser que entendemos por relajar el que tus energías se armonicen. Porque relajar no es quedar pasivo solo. Puedes estar con mucha actividad en la vida y al funcionar con las energías necesarias para cada cosa, pues estar, digamos, utilizando solo ellas, no más. Y entonces eso también es relajante. Relajación se asocia mucho a pasividad, a quietud, a nada. Pues no es necesario. Se puede estar relajadamente sin tensiones innecesarias funcionando en la vida. Entonces esta música, pues al decir que no relaja, no quiere decir que no lo esté indirectamente produciendo. Pero tiene esa fuerza y si os habéis visto en un momento era como algo afectuoso, como algo delicado que si le falta energía, pues se diluye y desaparece. Entonces, sin embargo, la Sexta Sinfonía, muy famosa,
Bien, eso es un pequeño ejemplo de esta sexta sinfonía que se inspiró en la naturaleza. Por supuesto que la mayoría de la gente conoce las 4 estaciones de Vivaldi, donde a veces, sin que te lo digan, dices, uy, esto parece pájaros que están cantando, porque imita. Esto parece una tormenta, esto parece tal, parece cual. Y otras cosas, si no te las dicen, podrían ser más ambiguas. Pero no sé si habéis pensado alguna vez que las 4 estaciones, que es parte en que se divide un ciclo anual, como clima, como temperatura, también están dentro de nuestra psicología. Tenemos nuestro verano, nuestro invierno, nuestra primavera, de renacer, de volver a empezar, de renacer, de empezar a otro ciclo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, bueno, y ya que estamos con Beethoven, tercer movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Menos con... Este es el tercer movimiento de la 9ª, que es poco conocido porque, como os he dicho, conocemos el otro. Cuando escuchas esto dices, aunque luego se te vaya diluyendo, no puedes rechazar a nadie ni nada, aunque no estés de acuerdo, te sientes unido. Las palabras ayudan bastante. Yo estoy asistiendo este fin de semana en Valencia, menos esta tarde que he venido aquí, a lo que se llama la Multaca, que la UNESCO de Valencia, con la que colaboro y he colaborado en otras cosas, pues ha organizado lo que se llama la Multaca. Y la Multaca significa en árabe encuentro amistoso. Y lleva 15 años cada año, y donde en un momento determinado, entre otras cosas, se unen las 5 religiones. Precisamente en esta ocasión se han hablado de muchas cosas, pero no de religión, pero mañana en la Catedral de Valencia habrá un pequeño ceremonial donde estarán judíos, cristianos, musulmanes, budistas e hinduistas. 5, 2 de Oriente y 3 de Occidente. Y entonces, hace 2 años se hizo, sí, también. Y otras veces ha habido ponencias, etcétera. Es un pequeño ceremonial en la cual, fijaos, en la catedral cristiana, pues realizan. De tal manera que luego cada uno seguirá con su creencia, pero ya es que en el mundo vayan habiendo estos encuentros entre personas de distinto pensamiento. Y en otras ponencias, por ejemplo, hablaban sobre aquellas cosas, como habrá mucha gente en el mundo que nos une. La música, por supuesto, contribuye, pero a veces con música o sin música contribuye, aunque sea por momentos, sentirnos que las personas, por muy diferentes que seamos entre nosotros, por creencias y por cosas, tenemos algo que nos une a todos. Y eso es muy interesante. También quería deciros, como experiencia, de que yo llevo trabajando
en un centro de enfermos mentales, ya 12 años va a hacer, y una de las cosas que les imparto es como un taller de música clásica. Y personas, cuando digo enfermos mentales, son de esquizofrenia, paranoias, bipolares, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que, aunque no estaban acostumbrados, pues no fallan, es precisamente eso. Y no es una cosa obligada, es voluntaria, ¿no? Y entonces, claro, no les puedo hablar con la profundidad como a lo mejor hablo aquí. Tengo que hablar de un modo más sencillo. No por la enfermedad mental, que hay distintos niveles de psicología en los enfermos mentales, sino de un modo sencillo, y vas viendo cómo poco a poco, hombre, no es tiempo suficiente, pues van notando que se van aficionando. Se llama sensibilización musical, y eso todos lo podemos hacer, ir sensibilizándonos a la música, porque con frecuencia rechazamos música y otras cosas porque no estamos como educados o sensibilizados. Entonces la palabra sensibilidad es muy profunda, aunque todos sepamos lo que es, pero es como ir adaptándonos, es como un acoplamiento entre unas energías y otras. Entonces, vamos a ver, tenemos aún un poquito más. A ver, ahora estoy, no sé qué, el ratón no, pero entonces con el dedo. Un compositor menos conocido y que no he nombrado en la charla, Claude Debussy, francés, que junto a Ravel forman un estilo que se llama impresionismo. A lo mejor habéis oído hablar del impresionismo en pintura. Pues en música es unas formas musicales que se salen de lo habitual. Parece que las formas se diluyen, como en pintura, no hay contornos definidos. Entonces, Claude Debussy expresó en varias de sus obras la naturaleza. Pero lo que se sabe menos es que él, no sé hasta qué punto era consciente, estaba inspirado para expresar los aspectos sutiles e internos de la naturaleza. Por ejemplo, una obra es Nubes. Y las nubes con los ojos ya sabéis lo que es. Tienen un contorno, pero al momento desaparece. Es como algo indefinido que se va moviendo, ¿verdad? Entonces la música de Claude Debussy contribuyó a sentir lo interno, no solo de las nubes, sino de muchos aspectos de la naturaleza. Pero psicológicamente se asocia mucho con el inconsciente, porque el inconsciente queda como algo también indefinido. Fijaos, se llama inconsciente, no eres consciente de ello. Pero es una música que, aunque no atraiga como las otras, que no tiene esas melodías, pero es muy, muy curiosa también conocerla. Por ejemplo, tiene preludio La siesta de un fauno, Nubes. Poco solo.
habéis notado que es muy distinto de las habituales que están estructuradas de forma diferente, pero que son de otra forma distinta. Entonces, el efecto psicológico es como más impreciso, difícil de explicar con palabras, pero normalmente la mayoría de la gente se pone música en general, de los otros compositores que he citado. Wagner tiene varias óperas. Hay dos de ellas que nos habla del mito del Grial. El mito del Grial. Dentro de esta multaca que se celebra en Valencia, patrocinada por la UNESCO, hace 2 años también hizo una en la que se incluyó el Grial. El Grial, pues hablan algunos del Grial de la Catedral de Valencia. La ponencia que yo impartí fue sobre el Grial interno, el que llevamos todos en el corazón. Y también Parsifal, una ópera que junto a Lohengrin tratan el tema del Grial por Wagner. Pero está hablando Wagner no de ningún Grial externo, sino del Grial interno. No sé si sabéis lo que es el Grial. El Grial es un símbolo del ser humano y la copa, la base de la copa es el cuerpo físico, el soporte es el cuerpo emocional y la semiesfera, el recipiente es la mente. Y lo que se introduce en la copa, que acopla, es el yo superior, la parte espiritual, que cuando encaja en la copa es cuando se produce la manifestación de la espiritualidad en el ser humano o de la energía espiritual en las formas de todo el cosmos. Es un símbolo de los más antiguos que hay y de los más universales. Es muy parecido al símbolo también universal que por encima de toda religión, que es la cruz, que es un símbolo de la energía espiritual y la energía material, unidas entre sí. De tal manera que a veces pues, las culturas, las religiones se apropian de los símbolos para poder, y a veces parece que sean solamente exclusivos de ellos. Pues vamos a poner un fragmento de Parsifal. El preludio, lo primero que empieza. Seguramente, aunque no lo digáis, siempre hay quien lo dice o quien lo piensa. ¿Y por qué le gustaban a los nazis tanto la música de Wagner? Pues el nazismo, que fue una expresión de las más poderosas que hemos tenido del mal, del odio, de la negatividad en el planeta, nuestro planeta, pues le gustaba porque cuando existe el odio, el mal, el amor está como obstruido.
pero necesita energía. Y como la música de Wagner transmite energía de voluntad, aspectos de todos los componentes que he dicho antes, emocional, mental, espiritual, cuando una persona se queda con una sola, puede no tener ni idea y ser insensible a las demás. Y entonces la utiliza para sí mismo. Es decir, que me ha adelantado a una pregunta que posiblemente esté en vuestras mentes. Por lo tanto, se quedaron con aquel tipo de estímulo que les interesaba, pero a años luz de la profundidad de esta música. Sabéis que Wagner vivió en el siglo XIX. Era un ser muy avanzado como otros espiritualmente, y solo cuando se tiene ese desarrollo, evolución espiritual, se puede sintonizar con ciertos niveles. Pero como está tocando toda la gama, desde lo más bajo hasta más, según con lo que te quedes, pues te quedas. Y lo demás como si no existiera. No sé si esto se podría ampliar, pero es suficiente. Vamos a ver, y una más y hacemos el turno de preguntas. Esta que os he puesto es muy suave, muy tranquila, pero hay otras que son más, con mucha más, se nota mucho más la energía. Y el preludio de Lohengrin, que expresa simbólicamente el grial, como he dicho. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se ha ido? Lo noto como si hablara para mí. Entonces hay otras donde se nota más esa energía. Será esto. ¿Me oís? ¿Me hablo así? ¿Me oís? Y la música se oirá. De Mozart, por poner algo de Mozart. Mozart tiene un requiem. Sabéis que requiem, hay varios compositores que han hecho un requiem, que es misa de difuntos. Pero puedes olvidarte de los difuntos y de la muerte y, como en el caso del requiem de Mozart, sentir esa dimensión espiritual profunda de amor, de compasión que impregna su requiem. Como os he dicho antes, a veces nos podemos olvidar de la forma y quedarnos con ese fondo que trasciende las formas. ¿Sí? ¿Funciona ahora? ¿Sí? Sí. Entonces, el requiem es una cosa, pero fijaos, esta serenata nocturna tan conocida, como si alguien hiciera una pregunta y hubiera una respuesta, o se le hiciera uno a sí mismo. Me pasa esto, ahora entiendo.
Es decir, que a veces las preguntas y respuestas no las podemos hacer nosotros y otras veces la hacemos a alguien o a la vida y la vida nos responde. Entonces, aunque parezca muy superficial, está indicando algo con lo que fácilmente nos identificamos. Solo he puesto el principio. Y hay una cosa que noto mucho en las músicas. Primer movimiento alegro, segundo adagio, lento, y luego el tercero rápido, alegro. Y a veces lo comparo a una consulta psicológica. Una persona plantea su problema a alguien. Me pasa esto, esto. Y la persona necesita sacar eso que le ocurre, plantearlo. Y a lo mejor se le receta que medite, que tome conciencia, que se relaje, que observe, que su conciencia se dé cuenta de su problema. Adagio, relajadamente, con tranquilidad. Con prisas no podemos meditar en este sentido. Y luego, cuando has tomado conciencia, vuelves a un alegro, la música al alegro, que no es igual que el principio, como si ese resultado de esa meditación, esa toma de conciencia, produjese unos efectos renovados en tu vida, donde no te tienes que quedar quieto, sino tienes que actuar. Eso es una analogía de algo que no he hablado en la charla, porque los arquetipos, ¿sabéis lo que son? Son modelos de muchas cosas de la vida que se repiten. Entonces, muchas composiciones de música están, aunque no nos demos cuenta de ellas, expresando arquetipos de la vida. Arquetipos. Y entonces esos arquetipos penetran en nuestro inconsciente y se asientan y nos van facilitando el que nosotros vayamos comprendiendo pues esos aspectos de la vida. Por ejemplo, un arquetipo, ¿habéis oído alguna obra de coral donde hay un coro que cantan muchos cantantes, pero luego solistas masculinos y femeninos, hombres y mujeres? La novena sinfonía de Beethoven, el final, es coral porque canta el coro y otras veces solistas. Unas veces el tenor, otras soprano y otras veces los cuatro. Dos masculinas, dos femeninas, soprano, contralto, bajo, tenor. Y entonces van combinando de tal manera que nos expresa una armonía maravillosa de lo masculino y lo femenino, que es un arquetipo fundamental en la vida. Es un ejemplo. Y esos arquetipos penetran en el inconsciente, sobre todo a nivel mental, y se van asentando en nuestro interior. Y si tenéis preguntas, pues intento contestaros. Por ¿Queréis favor, preguntar algo? Esperad a tener el micrófono para hablar, para que se pueda grabar la pregunta, porque si no luego en la grabación no tiene mucho sentido. Entonces, levantáis la mano y yo lo... Entonces cojo en lugar de esto. Yo hablo con esto. Ya me he habituado. Luego me recordáis que me lo quite. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o lo que no? ¿Sí? Sí, muchos conocemos los grandes efectos terapéuticos de la música clásica, Beethoven, Mozart, etc. Pero de la misma manera hay músicas que tienen efecto contrario, más hay estudios que lo demuestran. Por ejemplo, estudios del doctor Emoto, me refiero a sonidos músicas entre comillas, de cornetas y tambores, eso de este espectáculo que llaman Semana Santa, por ejemplo, estos desfiles falleros con ruidos, tambores, petardos, mascletaes, todas estas cosas, dicen que deforman nuestros campos energéticos y por lo tanto tienen unos efectos muy malos, muy perjudiciales entre nosotros. ¿Nos puedes decir algo sobre ello? Bueno, suelo procurar hablar de lo positivo y evitar lo negativo. Pero dentro de lo que a veces generalizamos, lo hacemos todos y decimos como negativo, hay muchos niveles. Hay cosas que a lo mejor no las ponemos como positivas, pero no son necesariamente negativas. Hay música festiva que es agradable para mucha gente, se identifica con ella y le gusta.
pero que no está perjudicando, no penetra interiormente. Si interpretamos bien la palabra superficial y profunda, como todo en la vida, lo profundo es lo que llega energéticamente más adentro y nos va moldeando. Y lo superficial es lo que llega, pasa, viene de paso, nos produce efectos efímeros, agradables para unas personas o no para otras. Y así hay mucha música que, sin ser negativa, pues no deja una huella profunda, a no ser que esté condicionando en aspectos superficiales de comportamiento. Eso es un tipo de música que podríamos incluir dentro de la música moderna. Pero luego hay otro tipo de música, vamos a no decir nombres, que son como ritmos de una máquina. Algo, y además con un volumen muy fuerte, muy potente. Y eso está produciendo desequilibrios energéticos, sobre todo en esta zona. Y cuando el adolescente, en la etapa de la vida de la adolescencia, preadolescencia, que no se ha formado todavía el asentamiento del cuerpo emocional y mental, esta información va, si se abusa de ella, va dañando y perjudicando. Entonces hay muchos matices y muchos efectos que lógicamente algunos, pues como no nos hemos entretenido, pues no podríamos matizar. Pero sí que es cierto que a veces hay música que es más ruido que música. Y podríamos compararla a motores, a máquinas que están haciendo un ruido en un momento determinado. Y luego hay un tipo de música que es melódica, moderna, que es, sobre todo en canción, que lo que hace es estimular el cuerpo emocional. Pero no a nivel profundo, sino a nivel superficial. Y que gusta a mucha gente. ¿Verdad que hay muchos alimentos que gustan y es un placer tomarlos, pero te perjudican por dentro? Pues con la música sucede algo así. Puede ser agradable, pero, y si no se abusa, pues viene y se va, no produce huellas. Pero si se abusa, pues va condicionando. Y aquí podríamos incluir músicas, películas, etcétera, que lo que están haciendo es estimular. El cine sí que me ha interesado. En la década de los 70 yo me dediqué 8 años a explicar semana tras semana cine, en lo que entonces era un cineclub. Y entonces me ha interesado, ahora no me interesa como entonces, ¿verdad? Pero me ha interesado el cine. Lo que ahora sí que me interesa es los efectos psicológicos del cine, como puede ser de la música. Y lo siento si no coincidís, pero gran cantidad del cine es más dañino que beneficioso. Y estimula aspectos psicológicos que no significa que tengas que hacer lo mismo que los protagonistas, sino que a lo mejor te deja una huella de agresividad, por ejemplo, que luego la manifiestas no disparando, sino enfadándote posteriormente. O que te fomentan el miedo, o emociones que están a flor de piel, o el consumismo, o un montón de factores. Entonces, sobre todo, tocar la parte de la sensiblería, que es un aspecto emocional. Y con la música pasa lo mismo. Lo estamos viendo, aunque sea superficialmente. Entonces, hablo en general. Luego habría que ir viendo, estudiando y matizando. Por lo tanto, solo me estoy refiriendo en general. Y lo que sí que también, aunque no es la música, se está estudiando en los últimos tiempos, es los efectos psicológicos de los ruidos. Una de las charlas que tengo en YouTube, lo he dicho antes, tengo cerca de 200, es los efectos psicológicos de los ruidos. Y los ruidos, pues, a veces es la molestia, pero otras veces, si pasan de cierta medida, alteran, perturban, estimulan la agresividad, desequilibran el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, los ruidos, pues, todo depende de la intensidad y del tiempo que duran y de la sensibilidad del oyente para que vayan produciendo efectos. Y a veces hay músicas que serían están más cerca del ruido que de la música. Y si notamos ruido, lo notamos solo aquí. La música, la melodía, sobre todo, lo he dicho antes, se nota más aquí. La música donde el ritmo se destaca y un ritmo monótono se nota como vibración aquí, en este centro energético, que lo he dicho, que es el de las emociones.
Y este está muy unido a dos centros energéticos que están por debajo. El sacro, que es el que canaliza la energía sexual y también de acción, de iniciativa, de energía, de vitalidad, y el básico, que es el que canaliza la conciencia de materia, de físico, que estamos en un cuerpo físico y en un mundo material. Entonces, según el desarrollo de nuestros centros energéticos, nuestra actitud ante la vida, psicológica, filosófica, es hacia unas cosas o hacia otras. Por lo tanto, si uno abusa de ciertos estímulos que están ahí constantemente llegando, nos van desajustando los centros energéticos. Los centros energéticos se desequilibran también con ejercicios de visualización. Cuando el yoga no se utiliza bien y se hacen técnicas de yoga o de meditación, de visualización de los centros, se pueden desequilibrar. Una cosa es hacerlo una temporada y otra cosa es estar ahí, dale que dale. Y todos los seres avanzados nos dicen que los chakras no hay que tocarlos, hay que dejarlos. Si nosotros empezamos a ser cada vez más amorosos, sin saberlo, el centro cardíaco se desarrolla. Si estamos atentos, se desarrolla. Si somos creativos, se desarrolla este. Es decir, y los de abajo van armonizándose conforme los de arriba están activos, los van regulando. Pero nosotros nos equivocamos. Y cuando alguien enseña a alguien una técnica, tendría que tener suficiente clarividencia para ver qué necesita esa persona, si sus energías están de una forma, de otra. Y muchas veces se hace de una forma estandarizada. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la música? Pues todo. Creo que todo tiene que ver. Voy a ser más breve si tenéis más preguntas porque, claro, voy asociando unas cosas con otras, como llega un momento que todo está en la vida interrelacionado y una cosa le pasas a otra. Voy a ser más breve si tenéis que preguntar más cosas. Claro, hemos tenido muy poco tiempo para poder observar lo que hemos escuchado, si va produciendo unos efectos u otros. Eso hay que hacerlo con tranquilidad, relajadamente, observándolo. Si uno tiene ganas, porque todo es voluntario, no nos obliga a nadie. Y entonces cuando vas descubriéndolo, y si no nos han educado, nos podemos autoeducar. Siempre que hablo de educación, resalto la autoeducación que en cualquier edad podemos realizar nosotros. Yo llevo bastantes años, casi 40 años, dando en lo que se llama las aulas de tercera edad de Valencia a personas mayores. Bueno, son 2 horas a la semana solo, psicología y filosofía. Y entonces, personas mayores, y a lo mejor es una experiencia que habéis tenido, de personas que conozcáis, que han descubierto a una edad avanzada y dicen, ¿cómo no lo hubiera conocido yo? Esto, lo otro. No solo los cursos que me imparto, porque se imparten de muchas materias. Yo doy esto, psicología aplicada a la vida cotidiana, porque en cualquier instante de la vida. Y entonces mucha gente dice, no me había dado cuenta. Y cuando les hablo en filosofía de la música, porque en filosofía les hablo de todas las artes, por ejemplo, dicen, ¿cómo nadie me había explicado esto? Que es un descubrimiento. Y nunca es tarde para aprender algo nuevo que nos puede servir, que nos puede ayudar. ¿Tenéis preguntas? Sí, dime. Al micrófono. Quería saber si la música solfegio, La música solfegio, que tiene distintos niveles de vibración. Sí, un poquito más cerca. La solfegio, que tiene distintos niveles de vibración, si se podía relacionar con la música clásica. ¿Lo habéis entendido? La música solfegio, sí. Sí, acércate un poquito. Solfegio, ¿no? ¿No la conoces? No sé. No sé. No lo sé. Funciona a distintos hercios y sube el nivel de vibración también. ¿No lo has oído? No, ahí no sé. No, por si se relaciona. Se podía relacionar con la música clásica, que yo la he oído, pero no la he oído no sé relacionada con eso. contestarte eso. Vale. No lo sé. Una de las cosas que no sé, claro, es que esto es interminable, hablado es la música hindú. Entonces la música hindú
es una música que utiliza lo que se llama cuartos de tono. Y la música hindú ha favorecido que en la India haya surgido una metafísica y una filosofía que no tenemos aquí en Occidente. Cuando conocemos la filosofía oriental decimos, a no ser que algunos filósofos de Occidente la hayan vivido, pocos, pues es eso. Lo que pasa es que Oriente y Occidente es como las dos partes de nuestro cerebro, son complementarias. Entonces, los cuartos de tonos hacen que la música tenga una finura y una muy especial. Nuestra música occidental utiliza los medios tonos y es más pragmática, muy elevada también, pero que nos habla de lo concreto, de la vida, de aquí, de lo concreto. Y por eso es importante que lo de arriba no nos quedemos ahí, sino que lo manifestamos. Mientras que los orientales, los que llegan a ello, ¿no?, que no son todos, se pueden quedar fácilmente en eso y les falta ese pragmatismo. Son como cosas complementarias. Entonces, no es fácil estar escuchándolo mucho, como esta música occidental, pero tiene influencia. Hay otras músicas que han producido efectos. Hay países, porque la música influye en la historia de la humanidad, en los cambios filosóficos, culturales, etcétera, que han tenido una música, culturas muy igual, y entonces ha contribuido a mantener una falta de evolución, de progreso. Cuando algo es fijo, te paraliza, te cristaliza y no avanzas. La variedad te produce como unos estímulos que te facilita la innovación, la creatividad, etcétera, etcétera. Es decir, que la música también, y hay seres muy avanzados que han hablado de la influencia de la música como, entre otros estímulos, condicionante de la historia de la humanidad y de las culturas y de las civilizaciones, etcétera. Es decir, que tiene más influencia de la que a veces creemos que es solo a los que las escuchan durante un rato y ya está, y punto. Es decir, que tiene su importancia. Hay una música que hace unos pocos años se hizo muy popular, los cantos gregorianos, que sabéis que son religiosos y que gente que no necesariamente se identifica, pues le gustaba porque le relajaba, ¿verdad? Cantos gregorianos, que es un tipo de música que además se hace para unificar un grupo de personas. Música, bueno, más que música es un canto, monódica, monofónica, y además sin instrumentos musicales, a capela, todos cantan lo mismo. Y entonces contribuye a crear como un ambiente de unidad para acercarse a algo superior hasta donde se llegue. Es decir, que tenía o tiene unas características determinadas, pero que si las sacamos del contexto religioso, pues ha habido mucha gente que le ha gustado escucharla porque al tener una cierta libertad en sus ritmos, pues entonces relaja y produce unos efectos psicológicos. Es decir, que todo esto es, como estamos diciendo, para investigar y ver pues si la tienes que escuchar más tiempo, menos tiempo, pero verdad que lo que hacemos es aquello que me gusta, pues cuando hay tiempo, pues a satisfacer ese placer, sin darnos cuenta de que hay otros efectos que a lo mejor lo que no te apetece es lo que tienes que tomar. Igual que no te apetece comer algo, pero te conviene, pues también habría que ver esas características. No simplemente basarnos en los gustos que nos está pidiendo el cuerpo emocional para sentir placer, sino para ver qué efecto nos produce. Y no hay música triste, ¿eh? La tristeza no está en la música, ni en la alegría. Son ritmos que sintonizan con la predisposición triste o alegre de las personas. Pero a veces decimos, ¿qué música más triste? ¿Qué música más tal, más cual? Lo que quisiéramos decir es que está produciendo una vibración en un estado psicológico, anímico de la persona. Pero no es la música que haya surgido de la tristeza, ¿no? o de la alegría, sino la asociación, porque la alegría y la tristeza tienen distintos ritmos vibratorios en nosotros. Y por lo tanto, los estímulos pueden estar
movilizándola en esas direcciones. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva.